el cuerpo de Cristo, la palabra del Señor, las iglesias, tiempo está bueno para llevar palabra de Dios a las calles. Bendito sea el que vive para siempre. Quiero compartir con ustedes el versículo, capítulo 37 de Génesis. Voy a ordenar mi carpeta, amén, gloria a Dios para siempre. Pero me voy a tomar de Génesis capítulo 37, amén. Mientras los hermanos buscan allí con sus Biblias, amén. Génesis capítulo 37, si lo ha encontrado, querido hermano, me confirman con un amén. Amén. Y daremos lectura al sabio consejo, poderosa palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Verso 37. Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Hasta ahí la palabra del Señor. Queridos hermanos, esta es una hermosa historia que narra la Escritura. Hay películas de José. Amén. Esperando que todos podamos poner atención a la palabra del Señor, porque lo más importante que se hace en el servicio, en un culto, dentro de una casa de Dios, ¿qué es lo que es? ¿En la alabanza? Pues no. En la palabra de Dios. Y todo predicador anhela y tiene el deseo y ora al Señor que el mensaje pueda ser de bendición para aquellos que vienen a oír palabra de Dios. Y el predicador también se encomienda al Señor que tenga una grey, las ovejas estén dispuestas a oír palabra de Dios. Amén. Porque, queridos hermanos, cuando a cada uno de vosotros el Señor los vaya dando en crecimiento, tendremos ese anhelo de que cuando nosotros llevamos un mensaje, queremos que todos pongan atención, porque sabemos que es palabra de Dios. Porque sabemos que nos hemos guardado, nos hemos encomendado a Dios para que su mensaje fluya y no sea el hombre hablando con elocuencia, sino sea el poder del Espíritu Santo obrando en cada vida y en cada corazón, queridos hermanos. Entonces, como leía diciendo que la historia de José es algo increíble. Se ocupan casi 8 capítulos en el Antiguo Testamento, más que todos en el libro de Génesis. Más que de Noé, más que de Adán y Eva, se ocupan casi 8 capítulos, exceptuando el capítulo 38, que es el adulterio de Judá, y el 41, que viene la descendencia, pero todos los demás capítulos hablan expresamente de José. Bueno, y hoy quiero tomar muchas enseñanzas, hay muchas enseñanzas aquí. A José se le hace un paralelo con la vida de Jesús. Se le compara por lo que padeció. Hermosa es la palabra del Señor. Hay eruditos, escritores, y hay libros donde hay un hombre que examinó el libro de Génesis y sacó cerca de 100 concordancias de la vida de José, de este joven que leímos que tenía 17 años, con la vida de Jesús. ¿Por qué? Por las causas que él padeció y a dónde llegó. A la verdad, esto parece una teleserie, queridos hermanos, donde hay un joven amado por su padre, en una familia con muchos hermanos, feliz, y por obediencia a su padre y su integridad, dice la palabra del Señor que tuvo que padecer cárcel,
tuvo que ser acusado falsamente. Tuvo que ser vendido y traicionado. Parece una teleserie, ¿verdad? De estas teleseries venezolanas que veía mi mamá. De estas teleseries mexicanas con alto sabor, ¿verdad? Bueno, José pasó de la tristeza, de la abundancia, del amor que tenía en su familia con sus padres, ¿verdad? Pues su madre había muerto ya, y aquí narra la escritura que estaba solo con su padre. Y pues era amado de su padre, pues Jacob amaba más a José que a sus 11 hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue el primogénito de su vejez. ¿A qué edad lo tuvo más o menos? No lo tuvo Jacob, no se me entienda mal. ¿A qué edad procreó Jacob a José? Estudiando la escritura, sacando las conclusiones, dice que José tenía 17 años cuando fue vendido. A los 30 años José tomó el poder y fue reconocido como segundo al mando de la nación de Faraón, a los 30 años. Entonces, después dice la escritura que Faraón le preguntó a Jacob cuántos años tenían. Y él le declara en la escritura, 130 años tengo de peregrinación, menos que mis padres. Después lo vamos a ver con versículo bíblico. Amén. Bueno, Jacob amaba a José, pero ¿por qué lo amaba más? Uno, porque era su hijo, el de la vejez, y este padre creía en Dios, amaba a Dios primeramente. Y José tenía algo que no tenían sus hermanos. Porque si nos hacemos preguntas bíblicas, ¿por qué Abel y no Caín? ¿Por qué David y no Saúl? ¿Por qué Moisés y no Coré? Pues dice que el Señor conoce a los humildes de corazón. Los conoce. ¿Qué dice Génesis capítulo? Vamos a ver Génesis capítulo 3, queridos hermanos. 4. Génesis capítulo 4. Versículo 3 lo voy a ir leyendo rápidamente. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más grande, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres, ¿no serás enaltecido? Si hicieres esa parte, si hicieres bien, si hicieras lo mejor, ¿no serás engrandecido? Pues él ya tuvo envidia de Abel. Y podemos ver el primer homicidio de la escritura, que narra la escritura, que fue Caín quien mató a Abel. Y de ahí podemos ver y ahí podemos tomar de este homicidio de un hermano que mata a otro, podemos ver la consecuencia del pecado. Podemos ver la consecuencia que Adán, al desobedecer con Eva en el huerto del Edén, ¿qué es lo que entró? La muerte primeramente, la envidia. Entró todo lo que sembró Satanás, que Jehová lo reprenda. Bendito sea el que vive para siempre. Entonces esta historia, la historia que vamos a narrar hoy, vamos a contar de cómo Dios cumple sus promesas que le hizo a Abraham, que lo iba a hacer una nación grande, próspera. Pero aquí podemos ver que entró solamente Jacob, sus 12 hijos, y dice enseña la escritura que eran apenas 70. ¿Y por qué tomó a José? Porque este hijo era obediente. Vamos a seguir leyendo. Génesis capítulo 37, queridos hermanos.
Versículo 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Esta túnica que le entregó, queridos hermanos, era una túnica en aquellos tiempos carísima, que representaba, que la usaban los nobles de otras ciudades, que no era cualquier cosa. Y este regalo aumentó más aún la envidia de los hermanos de José. Amén. Además que José venía con un don desde lo alto. ¿Cuál era? El de soñar. Pero todos soñamos, ¿cierto? Todos tenemos sueños, pero José tenía un don que se lo dio Dios, que era la de interpretar los sueños. Sigamos escudriñando. Versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos: signo de pregunta, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Lo aborrecían. Bendito sea el que vive para siempre. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Pues aún Jacob tenía la duda de los sueños de sus hijos, pues su madre ya no estaba. Y Jacob dice: ¿acaso vendremos a postrarnos? Pues la escritura se cumple. Luego podremos ver en los versículos, en los siguientes capítulos, que la escritura se cumple. Y los hijos y los hermanos y Jacob llegaron bajo el amparo de José. Bendito sea el que vive para siempre. El propósito de Dios en la vida de José fue cumplido. ¿Por qué? Porque la promesa que hizo a Abraham, Isaac y Jacob, que era de proteger y hacer una nación grande. Bendito sea el que vive para siempre. Cuando le habló a Abraham: mira las estrellas, he aquí son innumerables, no se pueden contar. Así haré descendencia de ti, Abraham. La palabra nos enseña que este caminar, queridos hermanos, no es por obra, ya lo sabemos. Este caminar es por fe y no por vista, queridos hermanos. Por fe y no por vista. Que cada hijo de Dios pueda tenerlo claro, ya haya arraigado a su corazón. Que esto es por fe. Que aunque nada veamos es por fe. Creyendo como viendo al invisible. Porque el Señor conoce. Aquel que cree, en Él cree. Conoce a aquel que el Señor lo coloca en la prueba y conoce a quien lo sacará de la prueba. Porque dice la Escritura y enseña que hay algunos que por no conocer la Escritura y por no conocer la palabra de Dios y el carácter de Dios, quedan sumidos en la prueba y muchos se apartan y muchos se pierden, ¿por qué no decirlo? Pues José podemos sacar muchos mensajes. Yo voy a sacar como cuatro enseñanzas que le estaremos dando. No sacaré la prosperidad de José, porque José fue próspero en todo lo que hizo. Pero hoy en día sabemos que hay muchos lobos con piel de oveja, apacentando rebaños, que tienen esta doctrina de la prosperidad. Que te enseñan que por nada, que Dios te tiene que hacerte caso a ti. Y es al revés. Josué capítulo 1, queridos hermanos.
Lo voy a leer. Esto me sacó a la mesa el Señor ahora, queridos hermanos. Josué capítulo 1, lo voy a leer rápidamente. A muchos lobos que enseñan esta teología de la prosperidad te dicen estos versículos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Oh, gloria a Dios. ¿A quién no le escucha, no le gusta oír eso? Y que te digan, no, Dios estará contigo donde quiera que vayas, no te dejaré ni te desampararé. Gloria a Dios. Aumentas de la fe y pídele al Señor lo que tú anhelas en tu corazón. ¿Qué enseña la palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar y conocer su palabra primeramente. Y lo demás será añadiduría. Porque ¿qué enseña la Escritura? ¿Qué dice? Versículo 6. Lo que enseña la palabra. Esfuérzate y sé valiente. Te manda a esforzarte y ser valiente. Versículo 6. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría yo. Ahora el versículo clave. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Para cuidar y hacer la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra. Ese es el mandamiento. ¿Para qué? Para obtener lo que el Señor te quiere dar. ¿Verdad? No te dejaré ni te desampararé. Pero tú guárdate, esfuérzate y sé valiente. No te apartes a diestra ni a siniestra. Porque si te apartas, el Señor cumplirá el propósito en ti. No, pues. Si tú no te esfuerzas, el Señor cumplirá el propósito en mi vida y en su vida. No, pues. Si no eres valiente, no en la carne, en el espíritu. Cuando el Señor te manda y te da una orden a través de su siervo. Y tú te esfuerzas y pides valentía desde lo alto, porque muchas veces nosotros sentimos temor de llevar la palabra en nuestros trabajos, en lugares difíciles. Muchas veces nosotros tenemos temor de hablarle a un traficante. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios es punzante, es viva y eficaz. Lo he visto en mi caminar con mis ojos. Porque ellos respetan más que los mismísimos ateos. Ellos respetan más. Los traficantes conocen más de Dios que mucha gente que se le puede llamar aquí en el barrio Alto. Son mucho más respetuosos. Hacen lo malo, pero tienen un corazón dispuesto a oír palabras de Dios. Allá ellos piensan que no hacen lo malo y no tienen un corazón dispuesto. Cegados están. Dice la palabra que solamente te esfuerces y seas valiente. José tomó este principio. Pero lo maravilloso de José, que todavía no llegaba la ley. Todavía no estaba el salmista. Todavía no estaba Salomón con sus proverbios, con Eclesiastés. ¿Cómo creía José y fue tan lleno del Espíritu de Dios? ¿De dónde adquirió esa fe José para mantenerse en toda la adversidad que luego estaremos leyendo? Pues él de su infancia, de su niñez, podía ver a mis hermanos y me confirmaba la palabra, cómo tomaban los panderos y alababan al Señor. ¿Por qué? Porque su padre y su madre se lo han enseñado. Y José era amado por su padre, pues él le enseñaba el temor de Dios. Así como se lo enseñó a Abraham, a Isaac, Isaac se lo enseñó a Jacob. Y como les decían delante, ¿por qué Jacob y no Esaú?
¿Por qué? Porque dice la Escritura que Esaú desechó lo de Dios. Lo desechó. Lo cambió por un plato de lenteja. Es por eso que la palabra nos enseña que andemos en el Espíritu. Y proveamos para el Espíritu y no para la carne. Porque no vamos a poder discernir las cosas que vienen de Dios si andamos en la carne. Bendito sea el que vive para siempre. Aleluya. José tenía muchas cualidades. La Biblia enseña que era un joven de hermoso parecer. Capítulo 39, verso 6. Era próspero, íntegro, sin rencor en su corazón, obediente. Y tenía el Dios de su padre Jacob. Así como podemos ver, queridos hermanos, Jacob, ¿qué es lo que hacían los patriarcas? El Señor los bendecía y levantaban una piedra y decían: aquí se me apareció el Señor. Podré templo Mahanaín, aquí se me apareció el Señor. Se le aparecían en una escalera, aquí tuve sueño, y colocaban y levantaban altar. Y así aumentaban su fe. Así se les revelaba el Señor a través de sueños y visiones. Abraham oía la voz. Isaac fue obediente a su padre. No buscó esposa en lugares donde Dios no lo mandó, sino que se guardó en obediencia a su padre. Y así llegamos a Jacob. Jacob fue el más alto y bajo, fue el más pillín. Por algo le tocó vivir lo que él le tocó. Pero Jacob, con todos sus defectos, anhelaba lo que Dios entregaba. Anhelaba lo que Esaú desechaba. Él anhelaba andar en la presencia de Dios. Bendito sea el que vive para siempre. Que nosotros podamos tener el mismo anhelo de anhelar las cosas de Dios. Anhelar la presencia de Dios, queridos hermanos. José también tenía el don de profecía. Profetizaba. Vámonos al capítulo 37. Estamos en el capítulo 37. Vamos a ir rápidamente, queridos hermanos, para poder exponer todo este tema y poder terminarlo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Capítulo 37, versículo 11. Dice así: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ya sabemos que sus hermanos lo aborrecían. ¿Por qué? Porque era amado de su padre y le tenían envidia. Más le contó la interpretación de los sueños, más aún los hermanos lo aborrecían. Lo aborrecían más aún porque el padre le entregó un manto precioso, un manto que lo exaltaba más que a todos ellos. Era un manto noble. Bendito sea el que vive para siempre. ¿Y qué hicieron sus hermanos? Dice la palabra del Señor que Jacob mandó apacentar a ovejas a todos sus hermanos. Y luego mandó a José a que él pudiera ver cómo iba el trabajo de sus hermanos. Y luego así llega José y sus hermanos ya estaban planeándolo matar, acabar con su vida. Ellos anhelaban eso en su corazón. Lo que entró en Caín estaba sembrado también en los hermanos de José. Bendito sea el que vive para siempre. Dice así como fue que José llegó al lado de ellos, queridos hermanos, y ellos ya tenían la trampa hecha. Dice que lo tomaron. Y dice que uno de los hermanos, el primogénito, Rubén, fue el único que intercedió por él. ¿Para qué? Para que no derramaran sangre de su propio linaje. Y no entrara más aún la tristeza en Jacob. Y aquí planearon este plan maquiavélico, inducidos por el mismo Satanás, el diablo. Porque cuando Satanás, el diablo, entra en la mente de un hombre, aquel quiere atentar con su vida o quiere atentar con la vida de otro. Pues lo dice la Escritura, él vino a matar, robar y destruir. No era Dios el que estaba con los hermanos. Bendito sea el que vive para siempre. Enseña la Escritura que
Los hermanos lo tomaron y lo echaron a una cisterna. Las cisternas eran lugares donde se cavaban hoyos y donde podían salir pozos en el desierto. Y tenían una profundidad de 2, 4 y 3 metros. La verdad es que nos señalan la escritura, pero allí fue echado José. ¿Por qué? Por obedecer a su padre. Querido hermano, querida iglesia del Señor, usted también va a padecer por obedecer la palabra de Dios. Vas a padecer por obedecer la palabra de Dios. También vas a ser traicionado por tus hermanos. Vas a ser traicionado por tus hermanos, querida alma que escucha. Que no te asombre esto, porque si la Escritura enseña, así será. Aún Jesús fue traicionado por su pueblo. Llévalo al tema local. Para que el Señor te fortalezca cuando te llegue esto, la traición. La palabra te fortalezca y nos enseña y nos deja apercibidos. Nos apercibe la palabra de Dios. Que cuando venga la traición tú estés apercibido y tú tengas tu fe puesta en aquel que dio tu vida por ti. No la tengas puesta en los hombres. No la tengas jamás puesta en ningún hombre, querida alma que escucha. Al siervo se le puede imitar su devoción a Dios. Al siervo se le puede imitar su caminar. Su ejemplo como él. Pero tu fe tiene que estar puesta en el autor y consumador de tu salvación, que no es otro que Jesucristo. Y así, queridos hermanos, y te van a querer despojar de lo que el Señor te ha dado. Te van a querer despojar cuando llegue la traición. Pues bendito sea el nombre del Señor para siempre. Que los siervos ahora no nos entregan algo material, sino que lo que los entregan los siervos hoy en día es espiritual. Y eso nadie te lo puede arrebatar. Aunque seas traicionado, nadie te va a poder arrebatar la enseñanza que te da tu siervo, tu Padre espiritual. Bendito sea el que vive para siempre. Pues a José le quitaron lo que su padre le había regalado. Y lo tomaron, aquel manto, para hacer un engaño. Tremenda barbaridad. Pues le trajeron tristeza, lamento y luto a su padre. Eso es lo que vivió Jacob. Él sentía morirse, pedía a Dios morirse. Porque su hijo amado, el obediente, aquel que él fue el hijo de su esposa amada también. Hay otra historia, como hemos podido ir leyendo la escritura. Sabemos que Jacob amaba más a Raquel que a Lea. Esa es otra historia, ya ahí lo sabemos, ¿verdad? Gloria a Dios para siempre. Podemos ver que tomaron el manto, mataron un cordero, lo ensangrentaron y se lo mostraron a su padre. Su padre tan solamente al ver su manto, porque él creía en la obediencia. Sabía que José no se lo iba a sacar. Y creía que sus hijos también no se lo iban a arrebatar. Y se lo muestran. Bendito sea el que vive para siempre. Leamos ese pasaje de la Escritura. Está en el capítulo 37, versículo 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rajó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Alabanzas a su nombre. Pero la palabra enseña
que Jacob se mantuvo íntegro, se mantuvo en fe. Pues ¿qué enseña Job? Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová para siempre. Jacob se mantuvo, pero también llegó la oscuridad, la tristeza, el llanto y la amargura de aquel día. 13 años pasaron. 13 años para volver a ver a José. Bendito sea el que vive para siempre. ¿Se imagina de la tristeza que hizo pasar Dios, de la prueba que hizo pasar Dios a Jacob? Y es lo que estamos en José. Pues también alégrese y el gozo que vamos a leer cuando Jacob volvió a ver a su hijo. Gloria a Dios para siempre. Las promesas de Dios son verdaderas para sus hijos, para los que te temen, para los que buscan su rostro, para los que son apartados. Porque a la verdad, hermanos, las bendiciones son para los que buscan de todo corazón a Dios. Alabanzas a su nombre. Los que anhelan. Bendito sea el que vive para siempre. Siguiendo con la escritura, voy a tomarme de la envidia. Poder ver ejemplos en Génesis, Caín y Abel, ¿verdad? De Coré, que le tenía envidia a Moisés, también lo podemos ver. De Saúl, que le tuvo envidia a David, también lo podemos ver. Porque la envidia es pecado. Porque la envidia divide a las personas. Destruye las relaciones, causa discordia y crea espíritu de amargura y de maldad en las personas. Bendito sea el que vive para siempre y le damos gracias al Señor. De la palabra del Señor en los mandamientos, el Señor dice que no anhelarás lo de tu prójimo, no codiciarás lo de tu prójimo, ni tu cabra, ni tu cordero, ni tu becerra, ni su tierra, ni nada. Pues aquí todavía no estábamos en los mandamientos. Pues Dios iba haciendo el plan perfecto para que el hombre pueda conocer el pecado, porque dice que por la ley nosotros conocemos el pecado, así enseña Pablo, ¿verdad? Pero por la ley nadie es salvo, porque nadie la puede cumplir. Gloria a Dios para siempre, solamente el santo, el verdadero, el unigénito Hijo de Dios, el sin mancha, el sin pecado, Él la cumplió a cabalidad. Bendito sea el que vive para siempre. Alabanzas a su nombre. Así dice de la envidia. Proverbios, ¿qué dice? 14:30, lo leeré. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Eclesiastés 4:4. He visto a sí mismo y todo trabajo y excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Va viendo cómo Salomón enseña qué es lo que despierta envidia. No tan solamente tus cualidades, no tan solamente tus dones, sino también tu trabajo con excelencia. Despierta la envidia de tu prójimo. Que el Señor nos enseñe a ser manso y humilde como Él lo fue. Porque su palabra siempre nos va a enseñar, nos va a corregir. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Para vencer estas tentaciones de la envidia que se viene. Voy a leer un capítulo en Hebreo, un versículo del libro de los Hebreos, queridos hermanos. Amén. Hebreos capítulo 2:18. Mire lo que enseña el libro de los Hebreos. Capítulo 2, versículo 18. Lo leo así. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por esto que viene en nosotros, que es la envidia. Él es poderoso también para socorrernos cuando nosotros somos tentados.
Y podemos pedirle al Señor que saque aquello que está creciendo en nosotros. Porque eso va en nuestro ADN, desde Adán hasta acá. Lo podemos ver, ejemplos bíblicos. Coré envidió a Moisés. Saúl envidió lo que tenía David, ¿verdad? Bendito sea el que vive para siempre, pues anhelaban lo que tenía su prójimo. No así nosotros, queridos hermanos. Bendito sea el que vive para siempre. Siguiendo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y por esta causa, José es vendido por ser el amado de un padre. Él le regaló una túnica y también fue entregado y vendido por interpretar sus sueños. Todo esto causó una gran envidia, un gran aborrecimiento a José. Estas tres cosas: ser el amado de su padre le entregó una túnica y más encima él le cuenta sus sueños. Y ellos andaban cerca de la interpretación. Bendito sea el que vive para siempre. Seguimos, capítulo 39, queridos hermanos. Capítulo 38 habla de Judá y Tamar. Pero seguimos en el 39. Y llevado pues a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Sus hermanos, para no darle muerte, lo sacaron de la cisterna y lo entregaron a estos hombres que iban camino a Egipto. ¿Y por cuánto lo entregaron? Por 20 piezas de plata. Por 20 piezas de plata vendieron a José. Y José enseña en la Escritura que no hay ni un reclamo. No hay ni un reclamo. Así como Job, hay reclamos y donde Dios dice: levántate, ponte en pie, y yo ahora te preguntaré y tú me responderás. Porque era mucha la queja de Job. No así en José. ¿Por qué? Porque fue llevado a la cárcel. Fue vendido. Y donde andaba José era íntegro. El Señor tenía una cualidad, José, que era obediente. Era obediente y era inteligente. Aparte de todas estas cualidades, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios, que Jehová estaba con él. Qué fabuloso, porque mire, veamos el versículo 2 del versículo 39. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. Hasta el egipcio se dio cuenta, siendo que los egipcios no creían en el Dios de los hebreos. Potifar dijo: algo tiene este joven, que todo lo que toca prospera. Pues es el Dios que tienes tú, está contigo, le dijo. Bendito sea. Así, versículo 4, así halló gracia José en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó a su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién? De José. Bendito sea el que vive para siempre. ¿No va a ser usted, querido hermano, causa de bendición? ¿No va a ser usted si se guarda y es apartado por la mano de Dios poderosa? Cuando el Señor nos escoge, seremos de bendición. Créalo, querido hermano, donde quiera que vayamos. Ahora que estamos de vacaciones, yo sé que mi pastor fue de bendición donde anduvo. ¿Por causa de quién? Tú puedes estar en lo más vil, en lo más malo, en la ciudad más idólatra. Tú serás causa de bendición. El Señor bendecirá a aquellos por ti. Solo esfuérzate y sé valiente. Cuídate de no apartarte, ni a diestra ni siniestra. Amén. Así lo hizo José. Y dejó todo lo que tenía en la mano José. Verso 6. Dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué no comían los egipcios pan con los hebreos? Porque
Lo tenían los egipcios como cosa inmunda. Pues lo podemos ver después cuando, siendo José ya segundo al mando de toda la nación de Egipto, le dice Faraón que invitara a sus padres y a todos sus hijos y a toda su familia, a toda su descendencia. Le dice en la escritura que se sienten a comer, pero dice que José comía aparte, porque los egipcios, como él estaba a cargo de los egipcios, poderoso es Dios. ¿A dónde lo puso? Para allá vamos. Por guardar su palabra, por guardarse en integridad, por ser temeroso de Dios. Amén. Entonces, dice la escritura que aquí, aún siendo vendido, aún siendo traicionado por sus hermanos, Dios estaba con José. Dice que lo puso ahí y tuvo un buen pasar. Que él se hacía cargo de toda la casa de Potifar. Y así él le delegó todo, menos el pan que comían. Toda su casa estaba a cargo de José. Pero cuando más se le veían bien las cosas a José, viene la próxima prueba. La tentación a los ojos. La tentación de todo varón. Y ser acusado falsamente. Viene la prueba de ser íntegro. Primeramente a su amo terrenal, que era Potifar. Ser leal, lealtad a su amo terrenal. Pero mayormente al Dios de Jacob, al Dios que en él creía, al Dios que él vio. ¿Cómo no le causó la muerte estando ahí en la cisterna? En esa cisterna. ¿Cómo el Señor lo libró? Siendo esclavo, fue vendido, y cómo el Señor también le dio sabiduría y pudo tener un buen pasar. Pues dice la Escritura en el verso 7, uno de los atributos que tenía José. Aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo: duerme conmigo. Verso 6, perdón. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y esta mujer quiso dormir con José, tentarlo en la carne. Pues Jesús también fue tentado en todo. La palabra del Señor le enseña. ¿Qué enseña sobre esto, queridos hermanos? ¿Qué enseña la palabra del Señor? Veamos 1 Corintios capítulo 10, verso 13, queridos hermanos. Cuando alguno piense que no puede resistir la tentación, que vivo en un trabajo donde estoy rodeado de mujeres hermosas y no lo puedo resistir, porque hay muchos así. Te conocerá que son infieles, son adúlteros a sus esposas. Y tienen la defensa de que trabajan con muchas mujeres hermosas. Y que ellas lo tentaron. La palabra del Señor nos enseña a ser íntegros, a buscar la santidad. Que nos ayude el Señor a los hombres. Que nos ayude a través de su palabra en un mundo lujurioso. Sí se puede guardar, porque el Señor venció. Él se hizo hombre para saber lo que nosotros íbamos a padecer. Bendito sea el que vive para siempre. 1 Corintios 10, 13 dije. 10, 13. Lo leo, queridos hermanos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Bendito sea el que vive para siempre. Pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentado más de lo que podéis resistir. Es decir, querido hermano, usted estará trabajando con muchas mujeres bellas. Y de nosotros van a ser la tentación, porque el pecado entra por los ojos. De nosotros vendrá la tentación. Pero ahí está la cualidad y lo que dice la Escritura. Resistir la tentación. Resistirla. El Señor no te dará más carga de la que tú no puedas llevar.
dice la palabra del Señor, sino que te dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla. Hoy en día, en un mundo lujurioso, donde la sociedad, los modistas cada día más desnudan a la mujer, es donde cada día más siempre teníamos que estar pidiendo a los hombres, y por qué no decirlo a las mujeres también, perdona al Señor todos los días. ¿Para qué? Para que esto no sea grande, no sea grave, y podamos caer en un delito de fornicación o adulterio. Porque las consecuencias nos siguen hasta el último día de nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque aunque tu esposa te perdone, aunque tú sabes que Dios te perdona, lo dice tu palabra, lo dice que todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando es todo. Pero tu conciencia no estará tranquila. Entonces usted ya sabe, va entendiendo por qué es tan grave el adulterio y por qué salen los mandamientos que Jehová le dio a Moisés y le enseñara a su pueblo. Porque nuestras conciencias nos acusarán, queridos hermanos. Y Dios nos ayude, Dios nos da salida y Dios nos puede hablar antes de tiempo para que podamos resistir la tentación, así como lo hizo José con la esposa de Potifar. Pues si podemos profundizar, este Potifar era jefe de la guardia, de la defensa de Faraón. Entonces estos hombres no tenían cualquier esposa. Tenían esposas acabadas en hermosura, y desde aquellos tiempos ellas eran demasiado valiosas. Podemos ver la historia de Cleopatra, donde ellas le sacaban el mayor, ¿cómo lo puedo decir? La mayor ganancia a su belleza. Y en aquellos tiempos la descendencia ya era hermosa. Imagínense siendo tentado por una mujer hermosa. Pues la Escritura dice que José cayó. No. Él venció. Salió huyendo. Sigamos leyendo. ¿Quién vive, hermanos? ¿Y a su nombre? Gracias, hermanos, queridos hermanos. Seguimos, capítulo 37. No anoto todo acá, mejor muevo la Biblia, hermanos, para leerlo textualmente, amén, y así no poder caer en los menos errores posibles. Gloria a Dios para siempre. Versículo 8. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha sido reservado sino a ti. Así le dijo a la esposa. Esa fue su defensa. Le habló. Sigamos. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aleluya. La fe que tenía José en el Dios de su padre, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, era poderosa. Pues él dio su argumento, no quería pecar contra su amo, aquel que lo recogió y le dio un buen pasar, a pesar que la bendición venía de él. Bendito sea el que vive para siempre. Versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entrando él un día en casa para hacer su oficio, no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Puede darse cuenta las túnicas que eran? Hemos visto películas que están bien ambientadas. No sé si de cuántos han visto la película José de Egipto aquí. Han visto, está bien ambientada. Se tomaba y el hombre quedaba con unos, podemos decir así, que eran unos paños, ¿verdad? Dice que así salió huyendo casi desnudo José. Pues era mejor salir arrancando desnudo
que con la afrenta de haber defraudado a Dios. Es mejor que te vean desnudo por ahí en el tema espiritual que afrentar a Dios, que desobedecerle a Dios. Queridos hermanos, bendito sea el que vive para siempre. Luego de esto podemos ver que él pasó por esta causa, por ser obediente a Dios, por ser íntegro, por guardarse para Dios. Él fue acusado injustamente. Así también, como un paralelo, como lo dije, ¿a quién se recuerdan que fue acusado injustamente ustedes en la Biblia? El paralelo de nuestro Señor y Salvador. Lo dice la Escritura, lo dicen en los Evangelios, que Él fue acusado injustamente. Dios nos ayude. Amén. Dice que por esta causa, por guardar su integridad, su nobleza, su temor a Dios, fue echado en cárcel. Y aún en la cárcel enseña este pasaje de la Escritura, este hermoso relato bíblico, que aún Dios en la cárcel estaba con él y todo lo que hacía, él era prosperado. Qué hermoso pasaje bíblico. Cuando tú seas probado de una u otra manera, no dejes de creer, que no decaiga de tu semblante. No dejes nunca de confiar en Dios. Job decía, y aunque me matare, en él solamente esperaré. Aleluya. Bendito sea el que vive para siempre. Bendito sea el que vive para siempre. Voy a apurarme un poquito, queridos hermanos. Luego José fue llevado a la cárcel. Y en la cárcel, dice la Escritura, que allí también el Señor estaba con él. Voy a leer el capítulo 40. Amén. Amén. Y se enojó Faraón, verso 2. Y se enojó con sus dos oficiales contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Amén. Ahí ya sabemos que José está preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Y les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero, que estaban arrestados en prisión, tuvieron un sueño. Aquí José interpretó el sueño. Amén. Pero voy a leer el versículo 21 del 39. Versículo 20, perdón. Para ir siguiendo con la misma temática. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Versículo 20 del capítulo 39. Verso 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Le prolongó su misericordia. Qué hermoso. Qué hermoso. Jeremías. Voy a leer, me trajo a la mente un versículo que es hermoso, hermano. Mire, le prolongó su misericordia. Respecto a la prolongación de la misericordia. Versículo 3 del capítulo 31 de Jeremías. Jehová se ha manifestado a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que la misericordia de Dios ha sido hasta el día de hoy? ¿Cuántos podemos decir el día de hoy que el Señor ha prolongado su misericordia a través de nuestras vidas? Y no porque seamos los mejores, en ninguna manera, porque a Él le plació, porque Él nos ama con amor eterno. Es una promesa de Dios. Él nos ama con amor eterno. Ese amor no tiene fin, no se acabará nunca. Aquí en la tierra y en los cielos, Él nos seguirá amando de igual forma. Bendito sea el que vive para siempre. Aleluya. Hermosa es la palabra del Señor cuando sabemos y reconocemos el amor eterno y la eternidad de Dios para con sus hijos, para los que temen, para los que guardan sus mandamientos, para los que buscan su rostro. Jamás serán avergonzados. Que dice la palabra, todo aquel que invocare mi nombre no será avergonzado jamás. Cuando es jamás, jamás. Bendito sea el que vive para siempre.
Verso 22, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Así era José en las manos de Dios. Así podemos ser nosotros en las manos de Dios, guardándonos. ¿De qué? De las pruebas, guardándonos en la fe y creyendo que Él es fiel y verdadero. Así podemos ser nosotros, queridos hermanos. Como decía mi hermana Iris cuando se detuvo la alabanza. Todo lo que toque en mis manos, bendecido serás. Bendecido será. ¿Por qué? Porque usted va con el unigénito Hijo de Dios. Usted tiene el poder de lo alto, el Espíritu Santo, no lo que tienen las religiones, sino que Jesucristo no es religión. Usted tiene el Espíritu Santo que Jesucristo en su palabra se lo prometió a su iglesia. El Espíritu Santo es poder. Es poder de Dios, queridos hermanos, para imponer manos, para interceder por el pecador. Dice el libro de Santiago que la oración del justo puede mucho. Y si aquel que por el cual estamos orando, sus pecados serán perdonados. Gloria a Dios para siempre. Hermosa es la palabra del Señor. Ese poder nos da el Señor de hacer sanidad con nuestras manos, en fe. Bendito sea el que vive para siempre. Y así tuvo el pasar en la cárcel José. Nuevamente la mano de Dios. Ahora otro hombre, no el jefe de la guardia Putifar, lo veía que tenía presencia de Dios. No el Dios de ellos, sino que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y lo pudo ver ahora el carcelero. No es fácil entregar donde están todos los presos, los que son acusados por Faraón. Entregarle las llaves, entregarle a cargo. No es fácil. Se te puede arrancar uno y pagas con tu vida. Podemos ver cuando el Señor abrió la cárcel y el centinela quería matarse. ¿Por qué? Porque iba a ser muerto por el jefe de la guardia romana. Pablo le dijo, no lo hagas, cree tú y tu casa serán salvos. Gloria a Dios para siempre. Alabanzas a su nombre. Entonces podemos ver que José pasó en cárcel y aún la misericordia de Dios se prolongó en su vida. Alabanzas a su nombre. No fue casualidad. Cuando tú estás en el propósito de Dios, Dios cumplirá tu propósito. Amén. Solo el Señor te pide que tú seas fiel, que seas genuino y que puedas aumentar tu fe cuando estés en la prueba. Porque dice la Escritura que aquí cayeron dos prisioneros. Uno era copero de Faraón y otro panadero. Y como el plan de Dios es perfecto y a sus hijos siempre los guarda, tenía un final, como le decía, feliz, glorioso para este joven que se guardaba de la tentación de la mujer de Faraón, que se guardó íntegro y no profirió palabra alguna en contra de su hermano, porque después lo vamos a ver. No guardó rencor en su corazón. Bendito sea el que vive para siempre. Podemos ver que aquí llegó un copero y un panadero de Faraón. Y José le interpreta los sueños. Y le dice que uno va a ser muerto, el panadero, y uno va a volver. Bendito sea el que vive para siempre. Versículo 14. Pero algo pidió José por su don. Le dijo, acuérdate de mí cuando estés en Faraón, porque he sido acusado injustamente y no quiero estar aquí. Versículo 14 del capítulo 40 lo leo. Versículo 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia. Y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Eso fue lo que pidió José. Pero vea la respuesta. Vea la respuesta en el verso 23.
Vea la respuesta de este hombre. Versículo 23 del capítulo 40. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Y José aún así nos enseña la Escritura que él no renegó de Dios. Enseña la Escritura que José pasó alrededor de 13 años antes de ser llamado gobernador de todo Egipto. Segundo al mando después de Faraón. No había nadie mayor que él. Pasaron 13 años. Pellejería, hambre, desnudez, blasfemia, cárcel, traición. Difícil. Es difícil. Es difícil. Pero el Señor dice claramente: toma todos los días tu cruz y sígueme, que yo te haré descansar. Toma todos los días tu cruz y sígueme. ¿Y cuál es la recompensa que nosotros esperamos? ¿Es que nos cambie de comuna y nos lleve allá a Vitacura? ¿Que nos saque de esta población y nos coloque en Alto Hawái? Queridos hermanos, gloria al Señor. La promesa de Dios para nosotros es algo mayor, que no es terrenal. Que no es terrenal, queridos hermanos. Está en los cielos nuestro depósito. Que ni aún nuestros ojos y nuestro intelecto no dimensionan las cosas celestiales. Bendito sea el que vive para siempre. Siguiendo con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que se olvidó el copero. Pero el Señor no se olvidó. El hombre pues se puede olvidar, pero el Señor no se olvida. No se olvidó de lo que José hizo al interpretar el sueño de este hombre, y por ese sueño este hombre tuvo vida. Fue uno salvo y uno condenado. Pues José siguió confiando y llegó a su oportunidad. Llegó su oportunidad. Dice la palabra del Señor que José después le interpreta un sueño terrible que tenía Faraón. Eso todos lo sabemos. De las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Y dice que en el imperio egipcio no había ni uno de todos sus intérpretes, de los hechiceros, de los agoreros, ninguno que podía interpretar los sueños. Y entró en furia el Faraón. Y aquí entró el copero y pidió permiso, una palabra: Faraón, estoy parafraseando, permiso, mi señor. Aquí hay un hebreo que puede y es capaz de interpretar todo sueño. Aquel hebreo tiene la unción del Santo de Israel. Aquel hebreo anda bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Aquel hebreo todo lo que toca es prosperado y Dios lo ha guardado hasta el día de hoy. Pues me interpretó lo que es mi sueño y se cumplió. Y aquí yo estoy delante de ti, Faraón. Dijo: ¿y quién es ese? Mándenlo a llamar. Y llegó la oportunidad de José. Pues José le interpretó el sueño, ¿verdad? Voy a saltarme al tiro del capítulo 41 al versículo 37. Voy a ir, capítulo 41. Y el asunto pareció bien a Faraón y a su siervo, y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en que esté el Espíritu de Dios? Ve, queridos hermanos, Faraón reconoció que en ese hebreo que estaba en la cárcel había algo diferente. Y no era terrenal, sino que el Espíritu de Dios, el Dios de los hebreos. Ellos tenían muchos dioses, sino que el Espíritu de Dios lo reconoció. El mismo Faraón. Queridos hermanos, ¿qué quiero enseñar con esto, queridos hermanos? Muchas veces podemos ver naciones enteras en las noticias, y muchas veces nos asustamos cuando vemos a este coreano
un joven presidente de una nación que a cada rato está inventando misiles y hacen fuerza, hacen alusión de su fuerza, de su poderío bélico. Pues yo leyendo la Escritura, digo, Señor, no son nada. Si tú tomas un hombre con el Espíritu de Dios, un ungido tuyo, y lo colocas al lado de Él te reconocerá. Te reconocerá porque así lo enseña la Escritura. En aquel tiempo el faraón, los egipcios eran el primer imperio más grande. Me alienta la palabra a mí a creer en Dios y a desechar esas noticias que andan en el mundo, pues la Escritura lo dice. Oiréis rumores de guerra, hambrunas, pestes, pero vosotros fortalecíos. Erguíos cuando oigáis todas estas cosas, que vuestra redención está cerca. Erguíos, levántate. Bendito sea el que vive para siempre. Levántate. Isaías 40. Miren lo que Señor, 40. Bendito sea el que vive. Levántate, anunciadora de Sión. Versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, y di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. ¿Ya sabe por qué les compartí el versículo de Josué? ¿Qué nos pedía? Esfuérzate y sé valiente. Aleluya. Porque vendrán momentos, tiempos difíciles como los que estamos viviendo. Y no vendrán tiempos mejores, queridos hermanos. La Escritura lo dice. No diga que el hermano Cristian es pesimista. Pues no, queridos hermanos. El Hijo de Dios tiene sabiduría de interpretar los tiempos. Pues, ¿por qué? Porque seamos, ¿qué? Agoreros, adivinos. Pues no, pues todo está escrito. Bendito sea la palabra de Dios, que nos instruye y nos advierte. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Recompensa y paga. Bendito sea el que vive para siempre, querido hermano. No deje de anunciar el nombre de Jesucristo. No deje de pregonar el nombre de Jesucristo. Aquellos que tienen la elocuencia de estar en un cantón de la calle, que lo sigan haciendo, alzando su voz a un cuello. Y aquellos que tienen la sabiduría de entablar conversaciones, lo sigan haciendo. Y aquellos que tienen buena llegada con las otras personas, lo sigan haciendo. Bendito sea el que vive para siempre. El Señor a cada uno nos da diferentes cualidades, ¿verdad? Pero todos tenemos que predicar el Evangelio. Porque todos estamos bajo el paraguas de Dios. Todos los hijos de Dios se nos enseña por doctrina, enseñanza. Primeramente conocer el nombre de Jesús como único nuestro Señor y Salvador. Luego orar. Luego ayunar. ¿Verdad? Luego vigilar. Lo tenemos que tener por enseñanza, queridos hermanos. Tenemos que tenerlo por doctrina, arraigado en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Para qué? Para cuando venga el momento de la prueba, tú estés firme, queridos hermanos. Lo puedo decir por testimonio propio y no para tocar trompeta, queridos hermanos, que cuando uno busca presencia de Dios, venga lo que se venga, tú estarás firme en la roca de Jesucristo y ni nada ni nadie te derribará. Porque se cumple la palabra que Dios estará contigo donde quiera que vayas. Puedes ver, mi iglesia local sabe, ver todo en llamas. Y este es testimonio, yo siempre lo he contado. Fui caminando, casa quemada atrás. No cayó una lágrima.
Mi corazón había algo que me cubría. 2 días de ayuno. No lo cuento para vanagloria. Todos saben mi trabajo. Pues busco agradar a Dios primeramente. Busco la presencia de Dios. Buscaba la presencia de Dios. Bueno, y el Señor, el mensaje no fue casualidad. Todo lo que hay bajo esta tierra es vanidad. Lo pude entender. Y ese versículo, Jehová dio y Jehová quitó, estaba arraigado en mi corazón. Y veo y voy caminando casi al salir del pasaje y veo un hermano que se lamenta por lo que está pasando, porque se lamenta lo que está viendo. Me dice, hermano, mal, más triste él que yo, queridos hermanos, mi hermano David Sea. Dios lo guarde y lo bendiga, que aún persevera en los caminos del Señor. Y yo le dije esa palabra, Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Bendito sea el nombre de Dios para siempre, queridos hermanos. Así que, queridos hermanos, manténgase firme en fe, creyendo que este caminar es por fe y no por vista. Aleluya. Bendito sea el que vive para siempre. Y así José le interpretó los sueños a Faraón. ¿Y qué sucedió? Se dio un vuelco en la vida. Y se van a empezar a cumplir los versículos que vimos, que leímos en el capítulo 37, donde los hermanos le repudiaban, lo reprendían y lo odiaban. Bendito sea el que vive para siempre. El propósito de Dios era solamente guardar y darle cumplimiento a lo que Dios había prometido con Abraham, Isaac y Jacob. Era guardar la nación de Israel, un pueblo de 70 personas. 70 personas que llegaron. Y tomó a José como instrumento, como punta de lanza. Porque Dios conocía su corazón. Dios conoce su corazón, querido hermano. Dios conoce su corazón, mi hermana Alicia, mi hermana Iris, mi hermana Belén. Dios conoce su corazón. Siga alabando en humildad. Siga bendiciendo el nombre del Señor. Arrímese a buen árbol. El Señor le envió árbol de buen fruto. Busque, mírela a ella. No mire artistas, no mire el Facebook. Busque presencia de Dios. No se desvíe, no busque las luces, no busque el reconocimiento. Busque alabar a su Señor. Busque alabar a su Señor. Mi hermano Jairo, si es que está viendo, busque alabar a su Señor, jovencito. El hijo de mi hermana Mónica, si es que puede llegar a ver, busque la presencia de Dios. No busque lo que ofrece el mundo. Serás tentado, pero la sabiduría hay muchos. Hay un pastor que tiene sabiduría y sabrá saber cómo guiarte en el momento de la prueba, la tentación. Bendito sea el que vive para siempre. Y seguimos. Seguimos, mis hermanos. Gloria a Dios para siempre. Alabanzas a su nombre. José, gobernador de Egipto. Seguimos, estamos en el 38. Y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Gloria a Dios. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo más que tú. Lo que alcanzó José, todo lo que leíamos, las penurias. ¿Por qué no decirlo? Los lloros que tuvo José cuando estuvo en la cisterna, al ser llevado esclavo, al ser vendido, al ser apartado del amor de su padre. Aquí el Señor lo estaba premiando por su integridad, por su fidelidad. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en su mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Sabiendo que José es una similitud a Jesús, podíamos ver en la prédica del Cordero Inmolado que toda potestad se le dio en los cielos, en la tierra y debajo de ella al Cordero Inmolado, y que Él era digno de tomar el poder, la honra y la gloria. Podemos ver
Lo podemos ver, queridos hermanos. Vaya entendiendo. Bendito sea el que vive para siempre. Entonces, José tenía a cargo todo Egipto y todo se regía por su palabra. Vamos a saltarnos al capítulo, no voy a leer ni las copas, vamos a ir más rápidamente. Podemos ver cuando José hace venir el cumplimiento de las profecías, de lo que él había hablado, de sus sueños, de que no eran vanidad, de que aún su padre lo puso en duda, pero José sabía que venía de lo alto. Bendito sea el que vive para siempre. Allí no había ley, ni mandamientos, ni salmos. ¿Verdad? Él se mantenía firme, en fe. José se da a conocer a sus hermanos. Bueno, después de esto vemos que hay una gran hambre y escasez en toda la región de Canaán. Ya alcanzó en todo el desierto las ciudades alicientes y llegaron todos a Egipto. Y de ahí estaban sus hermanos. Pasado ya 13 años. Gloria a Dios para siempre. Después voy a buscarle los versículos donde dice la edad de José. ¿Verdad? Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Ya esta hoja la ocupé. Dios hermano, gloria a Dios para siempre. Sea bendito el nombre de Dios. Alabamos y bendecimos el nombre de Dios. Porque Él ha sido bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia. José toma el poder. 30 años tenía. Capítulo 41, versículo 46. Lo voy a leer rápidamente, versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto para ponerle orden, para poner por obra todo lo que él había soñado, que iban a venir 7 años de tiempo de escasez, así que el trabajo era rápido. Puso rápidamente, era eficiente José. Dios nos ayude a ser eficientes en la obra de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces somos deficientes, pero el Señor nos ayude a ser eficientes. Entonces podemos ver que fue vendido a los 17 años, ¿verdad? Y ya a los 30 años estaba a cargo de todo Egipto. Pasaron 13 años de pruebas. Bendito sea el que vive para siempre. Y Jacob, dice la palabra del Señor, que luego sus hermanos se llegaron y José le hizo una prueba con los diferentes instrumentos. ¿Para qué? Para que hacer venir a toda su familia, para ver si su corazón había cambiado. ¿Verdad? Entonces le pide a Benjamín. ¿Y quién es el que intercede en la escritura por Benjamín? Es Judá, aquel que más lo aborrecía. Aquel que Dios tenía una promesa. Que ya saben que el león de las tribus de Judá, de esa raíz viene nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Judá dice que se enfrentó a Faraón, que sea José, siendo egipcio, transformado, le dice que le pide a Benjamín. Le hace una trampa y le esconde una copa. Dice que este se quedará. Y intercede Judá y le declara la pena de su padre. Se la declara. Y José dice que al estar al frente de Judá, dice que no soportaba las lágrimas. Tuvo que volverse y llorar y volvió. Porque Judá dijo, permíteme, Señor. Ya lo nombraba como Señor. Aquel que quería darle muerte. El cuarto hijo, Rubén, Isaacar, Zabulón, Judá. Cuarto hijo, estaba ahí frente a su hermano, pero él no lo conocía. Le dice, permíteme, Señor. Mi padre, yo ya te di a conocer, tengo un padre anciano de edad. Y teníamos un hermano, estoy parafraseando, el cual falleció. Y mi padre desde aquel día está enlutado. Y si no llego con este, el más pequeño, mi padre morirá y yo no podré soportar ver el dolor de mi padre. Así le dijo Judá. Dijo, bien, quédate tú, monedita de cambio. Y parten los hermanos llevándose la provisión. Bendito sea el que vive para siempre. Versículo 45. Capítulo 45. José se da a conocer a sus hermanos.
Amén. Lo leo rápidamente. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Este lloro era de alegría, de gozo, de poder, porque José entendió que el propósito de Dios en él era cumplido, era guardar de la muerte a Jacob y toda la descendencia. Lloró a gritos, dice que las casas lo escucharon, pero de gozo, de felicidad, de poder volver a ver a sus hermanos y de poder él haber padecido y no otros. Gloria a Dios para siempre, porque él no guardó rencor. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Le hace recordar lo que hicieron con él, pero sin el ánimo de acusarlos, queridos hermanos. Versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Pues le estaba diciendo lo que el Señor le había mostrado en sueño, el sueño que le interpretó Faraón. Ya habían pasado 2 años y quedaban 5, no iban a poder vivir. Y entendió el propósito que Dios lo había puesto ahí. Amén. Y José obra en misericordia. Y Dios, verso 7, y Dios me envió delante de vosotros. Delante me envió Dios. O sea, le quitó la culpa a lo que ellos hicieron. Les quitó la culpa al odio y a la envidia que le tenían. Se las restó. Le trae a memoria quién aboga por nosotros y nos quita las culpas. No nos saca en cara. Le trae a memoria quién es Él. El que no te culpa. El que te dice: hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Gracias, Señor. Versículo 8. Así pues no me enviaste acá a vosotros. Te quité toda la culpa. Judá, Rubén, Isaacar, Zabulón. Te la quité. No me enviaron ustedes a mí. Era el propósito de Dios. Gloria a Dios para siempre. Así que no me enviaste acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Le dice: daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, apresúrate, quiero verte, amado Padre. Bendito sea el que vive para siempre. Y es así como Moisés recibió de Dios en el monte Sinaí. Y honrarás a tu padre y a tu madre, para que tus días de vida sean prolongados en la tierra. Así como lo hizo José. Mandamiento. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el que vive para siempre. Bueno, para seguir avanzando, queridos hermanos, y ahí les dice, le aparta una tierra donde había abundancia. José le dice: venid luego a mi padre, que quiero verle. Y les mandó víveres para que pudieran ellos ver. Les mandó carros. Imagínense la alegría cuando llegaron los hermanos a decirle a Jacob. Vamos a leerlo, lo tengo acá. Bendito de Él. Quiero mostrarle la bendición que hizo. La bendición y el corazón noble de José. Versículo 21 del mismo capítulo 45. Gloria a Dios para siempre. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y miren lo que hizo y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas y vestidos. Y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. ¿Por qué? Porque Benjamín era el hermano de su madre.
Era el hermano de la única. Recuerden que los otros hermanos eran de las concubinas y de la... Bendito sea el que vive para siempre. Por eso que le hizo un cariño mayor. Lo amaba. Ya su padre envió estos 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. José se cumplió. Bendijo a todos sus hijos, a toda su familia. Él fue la bendición para toda su familia. Tómelo. Usted, querido hermano, va a ser la bendición para toda su familia. Va a ser la bendición porque usted es la luz en su casa, en su hogar, en su familia. Bendito sea el que vive para siempre. En presencia de Dios, usted va a ser la bendición. Créale a la palabra de Dios. Bendito sea el que vive para siempre. Y despidió, verso 24, a sus hermanos y ellos se fueron y les dijo, no riñéis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún. Alabanzas a su nombre. Y el Señor, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía. Porque no lo creía. Bueno, la Biblia no narra que tuvo tiempo los hermanos para declararle la mentira. Y también, ¿por qué no decirlo? El perdón de Jacob para con todos sus hijos, pues después le puso la bendición a cada uno de ellos. ¿Verdad? Los bendijo antes de su partida. Entonces, Jacob, dice la palabra del Señor, se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él le había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. ¿Qué es lo que causa la envidia? Esto, afectar a tus seres queridos. ¿Qué causa la mentira? El engaño. Esto, afectar a tus seres queridos. Jacob estaba vivo en la carne, pero muerto en el espíritu. Lo dice su palabra. Estaba muerto. Andaba en tristeza, dolor, llanto y luto. Pero viene y Jacob se acordó de quién él ha creído. Al Dios de su padre y de su abuelo. Su padre Isaac y su abuelo Abraham. Mire, dice Jacob, acá se le cambia el nombre, Israel, nación grande. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Y en su corazón tiene que haber dicho, tus palabras son fieles y justas y verdaderas. Todas tus promesas son verdaderas. Porque nunca me has dejado y me has desamparado. Y me vas a dar el privilegio de volver a ver a mi hijo amado. Bendito sea el que vive para siempre. Bendito sea el que vive para siempre. Después de 13 años, siendo ya un hombre y con hijos, José, y con un cargo importantísimo. Alabanzas a su nombre. Como decía la sierva, yo sé que mi Redentor vive. Y después de deshecha esta es mi carne, he de ver al Señor. Yo sé que mi Redentor vive. Escribió Job, capítulo 19, verso 25. En su angustia, en la prueba. Y dice, y yo sé que mis ojos lo verán y no otro. Luego el libro de Apocalipsis dice que ahí veremos su rostro en un cuerpo transformado. Tenemos que ser transformados porque este cuerpo es pecaminoso. Y le veremos. Y veremos sus manos traspasadas. Pero también veremos toda su gloria. Gloria a Dios para siempre. Gracias por sus promesas. Bendito sea el que vive para siempre. Siguiendo con la palabra del Señor, queridos hermanos. Estaba en Jacob, su familia en Egipto. Voy a apurarme. Ay.
Bendito sea el que vive para siempre. El 47 lo saltamos porque son la descendencia y la bendición. Dice que de aquí salieron, versículo 27 del capítulo 46, lo voy a leer rápidamente para conocimiento. Y los hijos de José que nacieron en Egipto, 2 personas, Manasés y Efraín. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. ¿Por qué es necesario conocer esto? Porque de una nación chiquitita, de un pueblo chiquitito, Dios sacó de luego en el libro de Éxodo, como vamos leyendo la Biblia sistemáticamente, nos vamos a dar cuenta que Israel se multiplicó en gran manera en Egipto y cuando salen de la mano de Moisés salen cerca de 2 millones. Pero estuvieron en esclavitud cerca de 430 años, ¿verdad? Eso es para conocimiento, para que lo podamos tener claro que entraron 70 y era el propósito de Dios, hacer una nación grande, fuerte y poderosa. Bendito sea el que vive para siempre. Alabanzas a su nombre. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, gloria. Bendito sea el que vive para siempre. Queridos hermanos, vamos avanzando rápidamente. Voy a buscar la cita bíblica donde Jacob se encuentra. 40-23. Bien, queridos hermanos, podemos ver que parece que todo marcha de mal en peor para la vida de José, pero Dios cumple sus promesas a los que le temen, a los que invocan su nombre, a los que quieren servirle y seguirle, a los que han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay poder en cada uno de ellos. Solamente dice la Escritura que debemos esforzarnos y ser muy valientes. Bendito sea el que vive para siempre. Cumplimiento de los sueños, queridos hermanos. Voy a retroceder al capítulo 37, lo voy a leer y voy a dar los cumplimientos, las citas bíblicas y lo voy a ir leyendo rápidamente. Amén. Dios me ayude. Capítulo 37, verso 8. Lo repetiré. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros, señorarás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Respuesta, capítulo 45 de Génesis, versículos 7 y 8. Mire lo que dice. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Versículo 9. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. El sueño que le contó y Jacob, su padre, dudó. La respuesta está en Génesis capítulo 46, versículo 29. Dice así: y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró su cuello largamente. ¿Se cumplió la palabra? ¿Se cumplió el sueño? Donde Jacob decía: ¿qué es lo que es esto que sueño? ¿Acaso yo llegaré inclinarme al lado de mi hijo? Pues se bajó del carro y dice que corrió José y se echó sobre su cuello. Qué momento más feliz, queridos hermanos. José él ya en ese momento le daba gracias a Dios y él decía: ahora mis ojos pueden descansar. Ahora sí, Señor, puedo partir en paz. Ahora sí, porque he visto a mi amado hijo. Pero habían cosas aún más todavía, ¿verdad? Bendito sea el que vive para siempre. Se cumplieron las profecías de José, los sueños de José. Alabanzas a su nombre. José, en Génesis capítulo 50, aquí podemos ver en el verso 29 cómo. Entonces, versículo 30, entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres
son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Así se lo hizo saber José, Faraón, sometido a las autoridades, obediente. Alabanzas a su nombre. Siguiendo, queridos hermanos, ya terminando en capítulo 50, cómo se cumple cuando él vio que era el manojo y que todos los otros manojos se inclinaban. Vámonos al capítulo 50. Verso 16 voy a leer. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de tu muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Ahora eran siervos de Dios. Qué transformación más grande. Ahora los hermanos creían en el poder de Dios. Vinieron también sus hermanos, versículo 18, y oiga, y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Sus hermanos se reconocieron, más estaban pidiendo misericordia de José, porque partió su padre, Jacob ya había partido. Y ellos en su corazón, aún perverso, decía: ahora que partió mi padre, este se vengará de nosotros. Pero un hijo de Dios siempre va a mantener un corazón íntegro y puro. La palabra del Señor nos enseña: no devolváis, no paguéis más por mal, sino que bendecir a los que os maldice. Alabanzas a su nombre. ¿Qué enseñanza nos deja José? Pues sus hermanos pensaban que a la partida de Jacob él iba a tomar represalias. No lo conocían. No le creyeron cuando él se echó sobre sus cuellos y lloró amargamente, pero de felicidad. Aún no creían cuando él les quitó la culpa y les dijo que el Señor, por causa de Dios, él estaba ahí. Por causa de Dios, él pasó lo que tenía que pasar. Bendito sea el que vive para siempre. Respuesta de José, verso 19. Y le respondí José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Qué enseña la palabra? Mía es la venganza. Aleluya. Yo daré el pago. Solamente nosotros tenemos que seguir orando. Aquel que bendecir a aquel que nos maldice y a aquel que nos ha hecho mal, bendecirle. El Señor es el que juzgará. Bendito sea el que vive para siempre. Lo hace entender: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios, que es el que juzga? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Les hace entender. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Eso es lo que hizo Dios con José en esta historia, que para muchos se veía difícil. Pero terminando en el capítulo 50 podemos ver el propósito de Dios, que era guardar y dar cumplimiento a la promesa que hizo con Abraham, luego con Isaac, hasta el día de hoy. Sus promesas son verdad, porque el pueblo de Israel es una nación. En 1948 se cumplió y es una nación. Y están esparcidos por todo el mundo. Bendito sea el que vive para siempre. Y todo aquel que cree, no tan solamente el pueblo del linaje de Abraham, sino que ahora esto es por fe, como les dije, queridos hermanos. Todo aquel que ha creído por fe en Jesucristo como su único Señor y Salvador personal, viene a ser del linaje celestial. Bendito sea el que vive para siempre. Se multiplicó como la arena del mar la promesa que le hizo a Abraham. Lo hizo. Porque esto es por fe. Alabanzas a su nombre. Concluyo. José es paralelo de Jesús.
Hay más de 100 concordancias entre José, su vida, con la de nuestro Señor Jesucristo. Voy a dar 7, porque eran bastantes. Hay un libro que lo puede analizar. Están en toda la analogía y en los evangelios. Qué poderosa, qué hermosa es la palabra del Señor. Quiero adquirir ese libro. Lo voy a adquirir. Si el Señor lo permite, el Señor lo hará. Gloria a Dios para siempre. El paralelo, la similitud que tiene José con Jesús. José es derivado de, lo tenía anotado y nos lo di a conocer. Jehová añadirá. Así fue el nombre que se le puso cuando Raquel lo tuvo. Jehová añadirá otro hijo. Era la fe de la esposa. Pues el Señor se lo cumplió, le dio a Benjamín y partió. Gloria a Dios para siempre. Qué bueno que mis hermanos pudimos ir leyendo la Biblia sistemáticamente, porque todos más o menos sabemos y entendemos. Bendito sea el que vive para siempre. Las similitudes. José era pastor de ovejas, ¿verdad? Jesús es llamado el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Amén. Gloria a Dios para siempre. Pues José fue hijo amado por su padre. De Jesús se dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuándo? Cuando fue bautizado. A él oírle, a él seguirle. Los discípulos de Juan le dijeron: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ir tras de él, ya no me sigan a mí, porque mi tiempo ha llegado. Él viene a bautizar con Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Santo y bendito es el nombre. José fue odiado por sus hermanos. Los evangelios nos enseñan que Jesús, sin causa alguna, me aborrecieron. José no le creyeron sus hermanos. Jesús dice: porque ni aún sus hermanos le creían. Cuando llegó a verlos, ha leído los evangelios, y cuando le dice: aquí vienes a hacer milagros, anda a hacerlo allá. El Señor se dio cuenta y dice: no hay profeta en su propia tierra. El evangelio. Gloria a Dios para siempre. Así le pasó a José. Bendito sea el que vive para siempre. José fue vendido por 20 piezas de plata. Jesús fue vendido por Judas, ¿por cuánto? Por 30 piezas de plata. ¿Hay similitud? Sí la hay. A José le tenían envidia. Jesús fue entregado a manos de los fariseos por envidia, por su elocuencia, por el conocimiento, por sus enseñanzas. Bendito sea el que vive para siempre. Con José moraba el Espíritu Santo de Dios. Jesús fue ungido con el poder del Espíritu Santo. José estuvo en la cisterna. Jesús estuvo en la tumba. José estuvo en la cisterna 3 días. Jesús se levantó al tercer día. Y así hay muchas similitudes. La integridad, las pruebas que pasó José en la carne. Jesús en Mateo capítulo 4 fue tentado en todo. Bendito sea el que vive para siempre. Podemos tener bastantes enseñanzas, queridos hermanos, de esto, de cómo Dios obró poderosamente en José. Pues sí, podemos tener muchas enseñanzas, queridos hermanos. Enseñanza de la vida de José, la importancia de guardar la integridad, de guardarse para el Señor, de ser
un efecto bisagra tú delante de los tuyos, así como José fue tomado por Dios para que toda la nación de Israel fuera guardada y bendecida. En tu vida también tiene que haber. Alguien tiene que llegar a conocer a Dios a través de tu vida. Tienes que causar algo, un efecto bisagra, un antes y un después. Todos tienen que saber que tú tienes algo que no es terrenal, que es celestial. Y eso lo da la obediencia. Bendito sea el que vive para siempre. La búsqueda, la integridad, mantenerse íntegro, buscar la santidad, buscar la presencia de Dios, lo da. Así como José estuvo en el pozo 3 días, donde no veía nada, quizás muchos de nosotros hemos estado en las mismas circunstancias. Imagínense estar en el pozo de 2 metros y mirar pura piedra, no sabiendo qué irá a acontecer contigo. Mas José se mantenía en fe, esperanzado en que sus hermanos lo iban a sacar. Pues lo sacaron, pero no fue para volver a su casa, sino para ser llevado. Así que cuando estés en el hoyo, en la prueba, hay un salmo muy hermoso que dice que alzaré mis ojos a los montes, donde no vea salida para los lados. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Porque van a llegar momentos donde tú no tengas a nadie y donde tu fe va a tener que ser puesta a prueba. Tu única fe en el Dios de tu salvación. Bendito sea el que vive para siempre. Mi socorro vendrá de parte de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de los aguas. No dará su pie al resbalar. Oiga, si los salmos son hermosos. Dice que no se adormecerá, ni se dormirá el que te guarda. Cuando tú estés en la prueba, en el hoyo, en el desierto, Señor no te dejará. Solo cuídate, fuérzate, sé valiente. Cuídate de escudriñar su palabra. Cuídate de orar cada día más. Porque cuando con Dios hablamos, nos parecemos más a Él. Tenemos más conocimiento. Cuando leemos, conocemos más de Él, conocemos más su carácter y nos parecemos más a Él. Y cuando nos parecemos más a Él, ¿sabes qué? Dice la gente, Él es cristiano. Aquel sigue a Cristo. Pero tenemos que hacer eso, esforzarnos para que aquel que no conoce a Dios lo pueda conocer a través de mi vida y su vida. Bendito sea el que vive para siempre. José tenía el don de interpretar sueños. Yo sé que el Señor a cada uno le da dones. Pedid y se os dará. Pero pedid con sabiduría, no para los deleites de vuestra carne. Enseñad a nuestra hermana el poder de la oración. Gloria a Dios para siempre. Santiago dice claramente por qué no se respondía a la oración. Pide dones para que el nombre del Señor pueda ser enaltecido. Dios de ciencia, de revelación, de sanidad, de interpretación, de lengua, alabanzas a su nombre. Dones que están escritos, que el Señor está pidiendo que nosotros se los pidamos. La mies es mucha y pocos los obreros. Pedid al Señor de la mies que envíe obreros capacitados, valientes. Bendito sea el que vive para siempre. Como decía la alabanza, con la espada en la mano, pero no literal, con la palabra. El Señor nos enseña lo que es la palabra en Efesios capítulo 5. Nos enseña claramente. Bendito sea el que vive para siempre. Tenemos dones, así como José era soñador. El Señor también cumple muchos de nuestros sueños. Soy testigo fiel que el Señor cumple sueños, queridos hermanos. No lo hablo para vanagloriarme, pero el Señor a su debido tiempo, el Señor irá viendo un sueño que debo compartirles y que es muy, muy grato para mi vida. Amén. El tiempo del Señor va a ser
y le alabo y bendigo al Señor por todas sus grandezas y misericordias. Para con mi vida y también para con usted, Señor, solamente que nos haga traer a la memoria todo lo que Él nos da, de donde nos sacó. Yo siempre le pido eso, no borres jamás de mi memoria cuando el día que clamé a ti y tú me oíste, allá en un cementerio mirando los cerros del Chena, que se llevara este dolor, esta amargura, esta tristeza. Y a la semana siguiente estaba en una conferencia, en un punto en la calle, gozándome, alegrándome, viendo el poder de Dios a través de su Espíritu Santo en una hermosa conferencia. Lo cuento para aumento de fe, queridos hermanos. Señor, transforma el lamento en gozo y la tristeza en baile. Bendito sea el que vive para siempre. Señor, cumple sueños, queridos hermanos. Pídaselo al Señor. Sigue insistiendo, persevere. José, como leímos, cumplió un ministerio donde profetizó. Y se cumplió. Pues cada uno de nosotros también tenemos eso. Como hermano Cristian, todos los que hemos creído en el nombre poderoso de Jesús, que lo ha enviado Dios para perdón de nuestros pecados, y que Él se levantó y resucitó, y que dice que Él un día volverá. Usted ya está profetizando y esa profecía ya está cumplida. Él volverá, porque fiel es el verdadero, el que lo prometió. Entonces, al abrir su boca y pregonar que Jesús vendrá a buscarnos, y después vendrá para juzgar a todas las naciones de la tierra, para encarcelar al diablo, al anticristo. Bendito sea el que vive para siempre, vendrá. Usted ya está profetizando. Bendito sea el que vive para siempre. Que el Señor nos pueda ayudar y nos pueda dar entendimiento en este día, y nos pueda enseñar a través de su palabra, nos pueda aumentar la fe, que las promesas de Dios en la prueba, en la adversidad, en la tribulación, en la traición, en la envidia, siguen siendo fieles cuando nos mantenemos fiel a Él. Bendito sea el que vive para siempre. Póngase en pie, queridos hermanos. Estaré entregando este lugar y oraremos, amén. Yo estaré orando por la palabra y por lo que el Señor. Usted cerrado sus ojos, también hable con su Señor. Hable lo que el Señor le haya entregado, su porción, su alimento. Ore. Amado Dios y buen Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque tu escritura, Padre Celestial, nos enseña, nos corrige, nos saca, Dios mío, Padre Celestial. Gracias, Señor, por leerla, Dios mío. Gracias, Señor, por conocer, profundizar, Dios mío, sobre la envidia, Dios mío. Gracias, Dios mío, Padre Celestial, por saber que al mantenerme íntegro, buscando tu rostro, negándome a mí mismo, negándome a los placeres y deleites de este mundo, Padre Celestial, tú traes recompensa, Padre Celestial. Oh Señor de los cielos, te pedimos que nuestros ojos estén puestos en las cosas de arriba y no en las terrenales, en las que pasan y perecen, Padre Celestial. Que nuestros ojos estén puestos siempre en la corona que tú nos entregarás algún día. Que nuestros ojos, nuestra vida esté, Padre Celestial, abocada en alcanzar, Dios mío, Padre Celestial, y cumplir la meta, Padre Celestial. Bendito sea el que vive para siempre, de verte un día cara a cara, Dios mío, y alabar tu nombre. Oh bendito Dios de los cielos, el camino, Dios mío, Padre Celestial, no es fácil, Padre Celestial, pero tú, Padre Celestial, nos guardarás, nos preservarás, Padre Celestial. Tú, a través de tu palabra celestial, harás correr al enemigo, Padre Celestial. Tú nos guardarás con un corazón puro e íntegro, Dios mío, hasta el día que tú nos llames a tu presencia. Te pedimos, Dios mío, que tu sublime gracia siga sobre nuestras vidas, y tu inmenso amor y misericordia, Padre Celestial, no se aparten. Ayúdanos, Dios mío, Padre Celestial,
a mantenernos, Dios mío, Padre Celestial, buscando tu